¿Qué tal? ¿Qué tal? Nuevamente, muy buenas tardes a todos. El día de hoy nos encontramos con una invitada de lujo en este espacio de sus cápsulas Hablemos de Robótica. En nombre de la comunidad internacional de robótica, el cuerpo académico de inteligencia computacional del Tecnológico Nacional de México, Campus ENIDED y del Laboratorio de Internet de las Cosas de la Universidad Tecnológica Emiliano Zapata, queremos darles nuestra más cordial bienvenida a todos los que nos ven en nuestras redes sociales. Y me está también acompañando el día de hoy Tony en las redes sociales, que nos va a ayudar a estar monitoreando. ¿Qué tal? Hola, buenas. ¿Qué tal? Y bueno, pues voy a permitirme leer la semblanza de la doctora María André de Starac. Ella es una ingeniera, doctora y maestra en ciencias nacida en Guatemala. Estudió la ingeniería electrónica y tiene la maestría en automática y robótica por parte de la Universidad Politécnica de Madrid. Y también estudió su doctorado en robótica en la Universidad Politécnica de Madrid. Su pasión es aplicar la ingeniería electrónica y la robótica a la medicina, desarrollando proyectos que tienen como objetivo ayudar a los médicos y pacientes. Actualmente ella trabaja en una empresa española, Marcy Bionics, que desarrolla y comercializa exoesqueletos robóticos de marcha. Nos hablará sobre los esqueletos de rehabilitación. Un placer que estés con nosotros, doctor, el día de hoy, María André de Starac. Por favor, adelante, bienvenida a este tu espacio. Muchas gracias, Jonathan. Agradezco mucho la invitación. Siempre es gran gusto poder compartir con todos los que nos oyen, especialmente con estudiantes y gente de Latinoamérica, contarles un poco lo que estamos trabajando, aunque sea del otro lado del mundo, pues con personal latino, ¿no? Eso es importante. Así que bueno, sin más, les quiero compartir una presentación, sobre todo para mostrarles algunas fotos y videos de lo que he estado trabajando en los últimos años. Yo lo voy a compartir y empezamos la conferencia. Jonathan, ¿me puedes confirmar si ves la presentación? Sí, la verdad. Perfecto. Bueno, pues vamos a hablar de exoesqueletos robóticos para la rehabilitación. Bueno, brevemente, como mencionó Jonathan, mi formación empezó en Guatemala como ingeniera electrónica. Estuve varios años trabajando, en realidad 7 años trabajando en proyectos de investigación en el área médica en Guatemala, todos a nivel de prototipos, pero fue muy interesante. Fue una etapa que disfruté mucho, en la que pudimos pues hacer desde instrumentación médica hasta dispositivos tipo prótesis, que bueno, probamos en un paciente, y definitivamente el ver cómo puede transformar su calidad de vida, contar con una tecnología como esta, fue lo que me terminó de convencer para buscar alternativas en el extranjero. Bueno, primero busqué alternativas en mi país de poder seguir estudiando y especializándome. Lamentablemente no encontré ningún posgrado que me pudiera ayudar, y buscando pues surgió la oportunidad de mudarme a España, a Madrid en concreto, para hacer primero la maestría en robótica y a continuación el doctorado en la Universidad Politécnica de Madrid. Las fotos que ven en la pantalla pues son de la época en la que estuve estudiando la maestría con robots que se tienen en la Universidad Politécnica de Madrid. En total llevo pues 14 años trabajando en el área de desarrollo de dispositivos médicos, y la verdad para mí ha sido muy interesante el que todos esos años he podido participar en proyectos tanto en instituciones públicas y privadas en 3 países, que son Guatemala, Japón y España. Y actualmente en los últimos años pues he centrado toda mi investigación a la parte industrial, a la parte de empresa. Ya voy a entrar en detalle a continuación. Y como les contaba, pues en el tiempo que estuve en Guatemala, además de investigar, también tuve oportunidad de dar clases, que es algo que me enseñó mucho y que la verdad es que extraño mucho. Bueno, actualmente mi especialidad es la robótica de rehabilitación y les quiero contar mis experiencias en esta rama. Como les comenté, actualmente trabajo en la parte industrial, en la parte de empresa, y mi andanza en este mundo empezó en el año 2016, cuando yo estaba todavía haciendo el doctorado. Tuve oportunidad de entrar a trabajar en una empresa, una startup
que surgió en la Universidad Politécnica de Madrid, se llama Aura Innovative Robotics. Yo entré ahí a trabajar en el exoesqueleto de hombro que ustedes ven en pantalla, se llama Orte. Actualmente estoy trabajando en una empresa que se llama Marcy Bionics como Project Manager del exoesqueleto Atlas, que les hablaré más adelante. Este es un exoesqueleto pediátrico y ahí lo que estoy haciendo pues es coordinar y supervisar al equipo técnico que está terminando de desarrollar el dispositivo, y también estoy a cargo de supervisar todas las terapias que actualmente se llevan a cabo con ese exoesqueleto. Lo que hacemos es investigar cómo el exoesqueleto está mejorando la calidad de vida de los pacientes y mejorando también físicamente y mentalmente a los niños que lo utilizan. A pesar de que todavía no hemos salido al mercado con este dispositivo, su desarrollo tecnológico está en un punto, digamos, avanzado, y eso nos permite contar con la aprobación de comités de ética para poder hacer estos ensayos con ellos. Ya hablaré de esto un poquito más adelante. Bueno, quería comentarles un poco cómo podemos justificar el uso de los exoesqueletos de rehabilitación en la medicina. Bueno, primero, hoy en día la rehabilitación se hace 1 a 1. Eso quiere decir que un fisioterapeuta atiende a un paciente a la vez. Y si pensamos que una terapia típicamente suele durar entre 30 a 45 minutos, termina el paciente, se va y luego entra otro, pues obviamente podemos intuir que un fisioterapeuta durante 8 horas de trabajo tiene que hacer mucho esfuerzo físico para poder ayudar a sus pacientes a ir ganando un poco más de movilidad en cada sesión. Esto es un poco problemático porque solo podemos atender uno a la vez. Luego, hoy en día hay largas listas de espera para la fisioterapia precisamente porque es 1 a 1, y a eso le tenemos que añadir que hoy en día pues la gente suele vivir más, y por otro lado nos hemos vuelto muy sedentarios. El sedentarismo y el que podamos vivir más tiempo son pues causas directas de que necesitemos rehabilitación por una caída o por algún mal movimiento que hagamos, ¿no? También el hecho de permanecer mucho tiempo sentado frente a la computadora va generando una serie de lesiones o de dolor, sobre todo en la espalda. Y entonces esto nos lleva pues a pedir rehabilitación. El problema se ha vuelto tan grave que en el 2013 la Organización Mundial de la Salud hizo un llamado a todos los países del mundo para que pusieran atención a este problema de las lesiones musculares o las lesiones musculoesqueléticas, que son lesiones que pues, pueden ocurrir por un accidente o haciendo deporte, por una caída, etc. Y pues fue un llamado que ellos hicieron y que le han pedido a los países que atiendan ese problema. ¿Cómo empezó el exoesqueleto de rehabilitación de hombro en el que yo comencé trabajando al principio? Bueno, esto empezó por una petición directa que hizo un hospital público en Madrid que se llama Infanta Sofía. Este hospital atiende directamente a 300,000 personas al año en cuanto a rehabilitación de brazo. Ellos notaron que en los últimos años ha habido un aumento sorprendente del número de lesiones de hombro por diferentes causas y no se dan abasto, están saturados tanto a nivel de medios materiales como humanos. Y lo que nos pidieron fue un robot que rehabilitase el hombro, que fuera de bajo coste y que fuera adaptable al paciente y a su lesión. Esto pues obviamente tiene sus implicaciones grandes a nivel técnico porque ninguna lesión es igual, es decir, no hay dos lesiones iguales. Aunque yo tenga la misma lesión que otra persona, seguramente en mí no se comporta igual que en la otra persona. Y esto pues obviamente es complicado. Además, tenemos que pensar en que un dispositivo se tiene que utilizar con diferentes pacientes que obviamente tienen diferentes medidas anatómicas. No es lo mismo tratar a un hombre que a una mujer, no es lo mismo tratar a un hombre joven que a un hombre adulto. Entonces, los retos serán grandes. Bueno, nosotros lo que propusimos cuando en la época en la que estuve en Aura, pues fue un sistema que llamamos ORTE y que tenía, por un lado, un sistema de adquisición de datos a través de sensores, un modelo musculoesquelético en 3D, utilizando para ello un software que le permitía o que le permite más bien al fisioterapeuta o al equipo médico poder visualizar cómo se están comportando los músculos. Luego, un exoesqueleto robótico que tiene un control adaptativo. Ese control se adapta no solamente al paciente, sino a su evolución.
una interfaz para que el equipo médico pudiese configurar el exoesqueleto y videojuegos para poder entretener al paciente y también que sean un reto para él a la hora de rehabilitar. Aquí les muestro algunos videos. En la parte superior izquierda pueden ver cómo se comporta el modelo musculoesquelético que creamos en la computadora, que le permite al equipo médico hacer muchas simulaciones y poder ver en 3 dimensiones lo que está ocurriendo con los músculos. Luego en la parte superior derecha vemos cómo el exoesqueleto podría utilizarse, por ejemplo, para entrenarlo. Y en la parte de abajo a la izquierda vemos cómo repetiría esos mismos movimientos que se han grabado previamente. También vemos en los 2 videos que está el modelo musculoesquelético enlazado con el exoesqueleto, y esto es bastante interesante porque por una parte pues permite ver qué es cómo se están alargando o contrayendo los músculos durante el movimiento, y en la parte superior, perdón, en la parte inferior derecha vemos cómo sería un esquema de rehabilitación típico con este exoesqueleto, en la que tendríamos por un lado al paciente con el videojuego y por otro al fisioterapeuta recogiendo todos los datos y visualizando el modelo musculoesquelético que tiene el sistema. Bien, quería comentar brevemente algo que creo que es importante que todos conozcamos. La NASA hace unos años definió una escala para que podamos conocer el nivel de avance de una tecnología. Entonces, es una escala que va de 0 a 9, donde 0 es la idea, en papel prácticamente, y el 9, la escala 9 o un TRL 9, significaría que lo hemos llevado al mercado. Bueno, para que ustedes se den una idea, el exoesqueleto que les hablé al inicio, Orte, tiene un TRL 5, quiere decir que es un prototipo a larga escala que ya ha sido probado en un entorno en el que se pretende probar, o sea, que no se ha llevado todavía la parte hospitalaria, pero ya se han hecho pruebas de laboratorio. A continuación les quiero hablar del exoesqueleto con el que trabajo actualmente, que se llama Atlas, y este tiene un TRL 8. Esto quiere decir, si nos vamos aquí a la tabla, que es el primero de su tipo a nivel comercial, que todos los procesos y sistemas ya se han probado y está a punto de llegar al mercado. Entonces quería hacer esta diferenciación para que vean también pues cómo podemos medir el avance tecnológico, y ahora verán claramente cuál es la gran diferencia entre Orte y Atlas. Bueno, Atlas es un exoesqueleto pediátrico, como dije al principio, y está pensado para aquellos niños que por alguna enfermedad de nacimiento, por algún accidente, han tenido pérdida de la capacidad de caminar. Esto tiene graves consecuencias. Para empezar, pues hay un problema de integración social, puede haber una baja autoestima, y a nivel físico tenemos problemas de escoliosis por pasar tanto tiempo en la silla de ruedas, contracturas musculares, puede desarrollarse neumonías y disfunción pulmonar debido a que por tanto tiempo que pasan sentados en la silla de ruedas, los pulmones no pueden estar a su capacidad plena y van perdiendo pues obviamente volumen, ¿no? Y esto pues trae muchos problemas como una mala circulación en la sangre, problemas al respirar, y si tienen una gripe, pues esta se puede empeorar bastante rápido, ¿no? Otros problemas podrían ser luxación de cadera. Bueno, el hecho es que el que un niño esté mucho tiempo en una silla de ruedas es un grave problema, y quisimos entonces dar una solución a esto, ¿no? Y entonces nació el Atlas. El Atlas ha tenido 3 etapas. Empezó como el 2020, que es el que ustedes ven al lado izquierdo en el video que ven a la izquierda. Luego tuvo un intermedio que es el 2025 y el actual que es el 2030. En la foto de la derecha pueden ver cómo luce actualmente ese exoesqueleto. Tiene pues obviamente ajustes anatómicos porque estamos pensando en niños. Los niños crecen y además pues no es lo mismo tener un niño de 4 años que a uno de 10. Obviamente sus longitudes de la pierna son diferentes, el ancho de la cadera también, y por eso pues el exoesqueleto permite esos ajustes, cambio de zapatos, etc. Cuando empezamos con este proyecto, empezamos con un ensayo clínico muy interesante que se llamó Proyecto Kinder, que consistía en llevar el exoesqueleto durante 2 meses a la casa de un paciente. Trabajamos con 3 niños, cada niño tuvo el exoesqueleto durante 2 meses en su casa y tenía 2 horas diarias de intervención con el exoesqueleto de lunes a viernes, siempre bajo la supervisión de un fisioterapeuta. No voy a hablar mucho de esto, prefiero mostrarles videos porque creo que así quedará patente o demostrado
el efecto del exoesqueleto. En el video de la izquierda vemos al niño al inicio del proyecto. El niño solo puede poner sus brazos en esa canasta. Y luego a la derecha podemos ver cómo el niño ya es capaz de agarrar el balón por sí solo y encestar. Cuando empezaba no era capaz, no tenía la fuerza suficiente de agarrar la pelota o el balón con sus manos. Después de 2 meses de utilizar el exoesqueleto, puede hacerlo, ¿no? Entonces es impresionante, la verdad, lo que podemos lograr en tan poco tiempo. Este niño también, cuando comenzó, no era capaz de comer por sí solo, no podía agarrar, por ejemplo, un yogur con sus manos. Y después de 2 meses de uso del exoesqueleto ya era capaz de comer por sí mismo. Actualmente el Atlas ha dado un salto porque hemos querido pues empujarlo mucho y entonces lo que se creó pues fue algo que, sabiendo que la empresa que lo desarrolló se llama Marcy Bionics, hemos creado un laboratorio que se llama MarcyCare. MarcyCare es una plataforma para la investigación y la terapia con este tipo de dispositivos a largo plazo. Se ha convertido en una plataforma de referencia internacional que tiene una colaboración tipo público-privado para investigar e innovar en terapias alternativas utilizando exoesqueletos de rehabilitación. Lo que hacemos acá es darle terapia continua a niños y lo que hacemos es pedirles que lleguen 2 veces a la semana teniendo una terapia de 2 horas cada día, o sea que el uso es bastante intenso, ¿no? ¿Qué tenemos en MarcyCare? Tenemos el exoesqueleto pediátrico, que es el Atlas 2030, tenemos un exoesqueleto de adulto y ahora estamos comenzando a trabajar también con este tipo de dispositivo para atender a pacientes que han tenido derrames cerebrales o algún problema en la rodilla. Tenemos sensores para análisis de movimiento. Noten cómo el niño tiene unos marcadores en la camisa, está haciendo un movimiento y a continuación nosotros podemos reproducir ese movimiento con todos los datos que eso nos da. Rango de movimiento, velocidad, todo esto para que lo puedan analizar el equipo clínico, ¿no? Tenemos también equipo médico de medición de todo tipo como temperatura, presión arterial, etcétera. Y obviamente pues el equipo humano es multidisciplinar. En MarcyCare trabajamos ingenieros, enfermeras, fisioterapeutas, psicólogos, ingenieros biomédicos, ingenieros electrónicos, mecánicos. Bueno, es bastante interesante lo que ocurre ahí y cada uno da su punto de vista, ¿no? Y pues por eso pueden surgir cosas tan interesantes como lo que van a ver a continuación. Esta es una típica sesión con el exoesqueleto. Este niño pues lo que hace es que mientras están activando sus músculos por el efecto del exoesqueleto en las piernas, vemos cómo también él puede tirar o estar jugando con sus brazos, puede ejercitar su cuello, puede ejercitar todos los músculos del torso, que es bastante importante. Y obviamente al estar de pie, sus pulmones se expanden y estamos mejorando su sistema circulatorio y respiratorio. Luego aquí tenemos pues otra parte de la terapia que es, por ejemplo, está controlando a un robot de juguete con un control remoto, que esto también es interesante, ¿no? Porque al principio estos niños llegan y no tienen mucha fuerza. Aquí lo vemos agarrando una ballesta de juguete e intentando apuntar pues a una diana, ¿no? Esto es también interesante porque, como digo, normalmente llegan con muy poca fuerza. Aquí está jugando a la pelota, intentando hacer cabeceo con ella, ¿no? Miren cómo mueve el cuello. Esto al principio no lo podía hacer y en cuestión de unas semanas, pues vemos cómo van progresando. Bien, hasta el momento vemos muchos resultados positivos, sobre todo en la función de los brazos, del cuello. Vemos cómo tienden a aumentar su fuerza muscular. Vemos también cómo pueden empezar a alimentarse por sí mismos y dejar de tener ayuda. También vemos que pueden realizar otros movimientos que antes no podían hacer, de elevar los brazos, por ejemplo, o de flexionar el codo por completo. Y pues ya para terminar, somos conscientes pues de que estos resultados por el momento son solo indicios de hallazgos positivos, pero creemos también que podrían representar el inicio de nuevos planteamientos a investigar en los que definitivamente los robots están tomando un papel protagonista al convertirse en una herramienta muy útil que puede tener muchas aplicaciones en el entorno médico, que no solamente benefician al propio equipo médico, sino que también a los pacientes. Muchas gracias y les comparto aquí un par de redes sociales por si alguno pues quisiera investigar un poquito más acerca de mi trabajo o ver más videos y abrimos ahora pues la ronda de preguntas. Muchas gracias.
Doctora, pues muchas gracias a ti, excelente trabajo que han venido realizando. Gracias por aceptar nuevamente la invitación. Y pues yo mi pregunta sería en el sentido de la cuestión de la propiedad intelectual de estos desarrollos que ustedes hacen. Es complicado ahí en Europa realizar esta cuestión de proteger sus invenciones o o tienen alguien dedicado especialmente para hacer esto ahí en su equipo? No, no tenemos a nadie dedicado en el equipo, pero sí tenemos, digamos, una consultoría, una agencia que nos ayuda a elaborar todas las patentes. Tenemos, obviamente, todo esto está patentado ya y la verdad es que no es difícil porque hay mucha información, es decir, es muy fácil conseguir pues los manuales y todas las directivas o directrices que uno debería de seguir. Creo yo que Europa se ha preocupado mucho por intentar empujar o incentivar el desarrollo tecnológico y por eso también, además de dar mucha información, también facilita los procesos y los agiliza. Entonces, bueno, lo que hemos hecho en la empresa es recurrir a una consultora, digamos, que nos ha guiado en todo el proceso, pero también es justo decir que hemos notado que por parte de las autoridades locales encontramos todo tipo digamos, de explicaciones y de facilidades para que esto se resuelva lo más rápido posible. Ok, muchas gracias. Y a mí me llama un poquito la atención el tema de las plataformas que están utilizando para hacer el modelado directo el que me gustó mucho que incluso y hasta utilizan los videojuegos, ¿no? Para que el paciente como que esté más distraído. ¿En qué plataformas, no sé si eso se pueda revelar, están trabajando para el modelado en este caso de esa plataforma donde se ve el esqueleto y todo eso? Bueno, tenemos por una parte el modelo musculoesquelético, se ha trabajado en una plataforma que es abierta, que es gratuita, digamos, o sea, se ha hecho el modelo sobre esa plataforma, se llama MSMS y permite el enlace, por ejemplo, con un software como MATLAB, por ejemplo, que es bastante utilizado en el mundo de la robótica, ¿no? Sobre todo a nivel de estudiantes, y como digo, es una plataforma gratuita. Y en la parte de videojuegos, pues ya eso depende de la empresa y de con qué plataforma quieran trabajar, ¿no? En nuestros casos, pues, por ejemplo, en Aura se probaron muchas plataformas y al final, pues, se utilizaban, digamos, son sistemas embebidos prácticamente que se venden como parte del producto. Entonces, uno compra el exoesqueleto, pero también compra, digamos, como la herramienta software que le permite tener videojuegos que han sido desarrollados precisamente para ese dispositivo. Esto es algo importante porque cada dispositivo tiene sus propias funciones y es importante que los videojuegos tengan mucha integración con el hardware para el que están siendo diseñados y obviamente pues que haya un sistema de sensores con el cual poder conectar directamente y tener resultados lo más pronto posible. Así que son sistemas propios de cada empresa. En Marcy ocurre exactamente lo mismo. Son plataformas que se desarrollan prácticamente desde cero, sabiendo cuáles son nuestras ventajas del hardware, o sea, cuáles son las limitaciones y las ventajas que tiene el hardware, y obviamente pues aplicando todos los conocimientos de software que tenemos para hacer un producto integral, o sea, que forma parte del producto. Ok, muchas gracias, doctora. Vamos a pasar con Tony porque ya al parecer tenemos preguntas en las redes sociales. Entonces, Tony, por favor, nos dices. Excelente. Sí, sí, bueno, pregunta Oscar Martínez acerca sobre las medidas de seguridad en cuanto si podría presentar fallas el prototipo, movimientos bruscos o incorrectos. ¿Qué hay en esos casos si se llega a dar? Esa es una excelente pregunta. Dentro de lo que yo hablé del TRL, o sea, la escala que utiliza la NASA para poder medir el desarrollo o el avance tecnológico de un dispositivo, cuando uno llega a un TRL 8 es porque ya ha pasado o está en la etapa de ensayos clínicos. Para poder hacer un ensayo clínico, al menos en Europa, es necesario pedir autorización a un comité de ética que suele estar dentro de un hospital o dentro de un sistema de salud pública. Entonces, uno va con el comité de ética, le presenta el protocolo que va a seguir del ensayo, o sea, del estudio que quiere hacer, y
Cuando ya tenga la aprobación del comité de ética, luego hay que pedir una segunda aprobación a una agencia reguladora, que en este caso, en el caso de España, es la Agencia Española del Medicamento y Producto Sanitario. ¿Por qué se hace esto? Bueno, nosotros tenemos que tener trazabilidad no solamente de cada uno de los elementos que usa nuestro dispositivo, es decir, tienen que estar certificados los motores, las reductoras, la electrónica, todo tiene que pasar por un proceso de certificación, sino que también nosotros, como producto final, debemos de garantizar y asegurar que no va a ocurrir ninguno de estos eventos adversos, es decir, no vamos a tener choques eléctricos ni va a ser movimientos inesperados. Y para ello tienen que pasar por un sistema de gestión de la calidad que tenemos internamente. Entonces, por un lado, pasan esos sistemas de gestión interna y por otra, tenemos que presentar estos permisos a los comités de ética y a las agencias reguladoras que van a revisar con lupa nuestro dispositivo y nos van a pedir todas las pruebas de seguridad que nosotros hemos hecho previamente. Entonces, como ven, está muy controlado y lo cual me parece obviamente correcto, ¿no? Porque al final estamos trabajando con pacientes. Dejemos a un lado que sean niños o no. Estamos trabajando con pacientes y tenemos que garantizar su seguridad. Entonces, está muy controlado y esos son los pasos. Por un lado, los pasos propios de la empresa y por otro, los que tenemos que realizar para poder tener un ensayo clínico que sea válido. Ok, muchas gracias. Y ¿qué impacto tiene sobre las personas? Porque, por ejemplo, se llega a dar mucho el caso en el que piensan que los robots les van a quitar el trabajo, pues a Claro. las personas, a los terapeutas en este caso. ¿Qué mensaje usted le enviaría a, pues a ellos, ¿no? A esas personas. Bueno, primero, para responder la pregunta correctamente, primero les quiero contar que ya hemos hecho muchos estudios, como ven, les presenté un par de ellos con el exoesqueleto pediátrico, pero en realidad se han hecho más. Y les quiero contar que los comentarios que hay de parte del equipo médico, de los fisioterapeutas, es positivo. O sea, ellos lo que me dicen es, ¿cuándo me lo das para llevármelo a mi clínica? O ¿cuándo me lo das para llevármelo al hospital? O sea, que eso es muy bueno, ¿no? Porque quiere decir que les gusta, ¿no? ¿Por qué les gusta? Porque ven que es una herramienta muy útil que les puede servir, pero ojo con la palabra que acabo de utilizar, herramienta. No es que los va a sustituir de ninguna manera, o sea, al final, así como ellos utilizarán, por ejemplo, pelotas o algún tipo de lazos o algún tipo de juguete para hacer la terapia con el niño, esas son herramientas que ellos utilizan para hacer la terapia. Pues esas mismas herramientas, así como que son pues más pequeñas, como un balón, el exoesqueleto también es una herramienta. No estamos pensando que de algún momento sustituya al especialista, porque no está pensado que se utilice bajo el libre albedrío, digamos, de los papás o del niño. Tiene que haber un profesional que sea el que configure el dispositivo y que decida cuánto tiempo va a estar el niño o el paciente utilizándolo. Entonces, son herramientas útiles. Y también, por otro lado, les permite obtener información que de otra manera no tendrían. Pensemos en el primero que les mostré, el del hombro. Está unido a este modelo musculoesquelético que, aunque no lo mostré, pues, pero al final, pues, por ejemplo, ustedes pueden revisar ahí la velocidad de movimiento, los rangos de movimiento, cuánto se ha estirado o se contrajo el músculo. Esos son datos que hoy en día, sin esa herramienta, no tienen los fisioterapeutas. ¿Y qué le aportan? Le aportan mucho más información de cómo está evolucionando el paciente. Por ejemplo, si yo comparo un rango de movimiento de un paciente el día 1 de su terapia contra el día 30, obviamente tiene que haber una evolución, ¿no? Y eso me lo demuestra el exoesqueleto que está recogiendo el dato, ¿no? O los datos. Entonces, ellos lo ven muy positivo y es porque es una herramienta muy útil que de ninguna manera les piensa sustituir, sino que les está aportando valor e información a su trabajo. Ok, doctora, muy interesante realmente ese punto de vista hacia las personas que se dedican también a la terapia, ¿no? A la terapia física y que es una herramienta más que va a ayudarles a coadyuvar para que se pueda hacer realmente las terapias de una mejor forma. Otra pregunta que tendríamos es acerca del porcentaje de personas que tienen ahí en España. Me imagino que han hecho algún estudio de mercado o algo, tienen algunas estadísticas de las personas que nacen con alguno de estos males. No sé si tienen más o menos algunas cifras para ver cuántas de estas personas podrían
o necesitan el apoyo de una terapia para poder caminar, para poder moverse? Bueno, las cifras, bueno, para empezar, tengo que aclarar que trabajamos con varias enfermedades o patologías. Por ejemplo, trabajamos con una que es muy rara, que se llama atrofia muscular espinal, y aquí pues es 1 de cada 100.000 niños nace con esta enfermedad, o sea que es un porcentaje muy bajo. Pero en el caso de la parálisis cerebral, que es otra de las patologías con las que trabajamos, esta sí es una enfermedad mucho más recurrente y las cifras dependen de qué tipo de parálisis cerebral, porque hay muchas, ¿no? Entonces, está también una que se llama síndrome de Duchenne. Bueno, en fin, son varias enfermedades, esclerosis múltiple podría ser otra también. Así que, como ven, son varias y el mercado es amplio, por lo que hemos hecho un análisis de mercado bastante riguroso y extenso, no solamente de España, sino que también de Francia, Inglaterra, bueno, y varios países de Europa. Y lo que hemos encontrado es que necesidad de resolver estos problemas hay, porque son varios los pacientes, ¿verdad? Como digo, pues varían también de año con año, también van disminuyendo algunas patologías y otras, al contrario, aumentan o se quedan establecidas en un número similar año con año, ¿no? Así que, pero bueno, lo que quiero decir con esto es que sí son varios los pacientes a los que intentamos llegar, y especialmente con el tema de parálisis cerebral, porque pues el porcentaje que hay a nivel mundial es bastante alto. Ok, muchas gracias, Tony. A ver, vamos a ver si hay otra. Sí, sí, bueno, y si se puede saber cuál es el costo aproximado de Sí, hacer claro. este tipo de proyectos, y bueno, también más importante, la facilidad que hay para tomar ese tipo de terapias, qué tan accesibles son. Ujú. Esta es una pregunta clave. En el caso puedo hablar del Atlas porque, de nuevo, es el que está más avanzado a nivel tecnológico, y cuando uno, por ejemplo, con Orte, que todavía es un prototipo, todavía habrá que probar otro tipo de materiales y cosas por el estilo. Entonces, todo eso, al final, pues el precio varía hasta que no se tenga prácticamente la versión final. En el caso del Atlas, el precio estimado ronda los 60.000 euros. Es un precio bastante elevado. ¿Qué es lo que hace que un dispositivo de esto sea tan caro? Bueno, para empezar, como comenté al principio, eh, tenemos que probar varias cosas. Se prueban diferentes motores, se prueban diferentes tipos de material, no todo sirve. Entonces, se está haciendo esas compras, pero al final, pues es una compra que no funciona, es decir, no sirve y lo tenemos que desechar y volver a comprar otra cosa. Eso por un lado. Por otro, los motores que se necesitan para poner de pie a un niño y que camine, obviamente necesitan potencia. Si queremos potencia y también, obviamente, alta calidad, pues tenemos que pagar. Entonces son motores que vienen de Suiza, las reductoras también son caras, y si vamos sumando, pues todo eso hace que el precio sea tan alto. ¿Qué nos hemos propuesto en la empresa? Bueno, por un lado, entendemos que no todos los hospitales o centros de rehabilitación pueden pagar un costo como este, ¿no? Entonces, además de ofrecer el producto como lo compro y es mío y ya está, hemos también propuesto que haya un tipo de renta, en el sentido de que uno pueda decidir que lo va a rentar o lo va a alquilar por un número de sesiones o por un número de meses. Entonces, estamos intentando pues abarcar lo más que se pueda, intentar llegar a la mayor cantidad posible de pacientes, y para los pacientes ya dependerá de lo que cada hospital o centro cobre por ese servicio, ¿no? Creo yo que quizás el modo alquiler sea de lo más económico para todas las partes, ¿no? Y esperemos que funcione. Esa ha sido la propuesta. Como digo, como todavía no salimos al mercado, no sabemos si esto al final funcionará o no, pero es el modelo de negocio que se ha desarrollado para este dispositivo. La intención es dar muchas posibilidades para llegar a la mayor cantidad posible de pacientes. Ok, doctora, pues muy interesante todo esto que nos platicas acerca de los exoesqueletos. La verdad es que es un tema de vanguardia, un tema estratégico que ya lo estamos observando también para los hospitales, para las personas que desean recuperar su movilidad. Y pues yo creo que queremos agradecerte a nombre de la Comunidad Internacional de Robótica tu participación. Igual ya proporcionaron tus datos. Si alguien tiene alguna necesidad de contactar a la doctora, lo podría hacer después también.
Y pues a nombre de la Comunidad Internacional de Robótica, te queremos agradecer tu valioso tiempo para poder compartir con nosotros este excelente trabajo de pues una latina muy importante que está triunfando finalmente en Europa. Te queremos agradecer, te mandamos un fuerte abrazo, gracias a todos nuestros amigos que nos sintonizaron en redes sociales y nos vemos en la próxima cápsula de Hablemos de Robótica. Muchas gracias, doctora. Gracias por la invitación. Hasta luego.